Vida para Todos presenta Mensajes de vida, palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Les quiero contar que ayer a la mañana estaba en Alem 1627 con el techo casi totalmente desarmado. Y miraba para arriba y lo que veía era el cielo, con sus nubes y un poco de sol que nos alumbraba en estos últimos 2 meses. Y yo pensaba qué maravilloso que en definitiva ese va a ser el destino de todos aquellos que un día entregaron su vida a Jesucristo. Y el Señor, aparte de habernos salvado, perdonado, dado vida eterna, nos regaló una herencia que está precisamente allá arriba, en ese cielo que el Señor me permitió observar en la mañana de ayer. Creo que hoy es un día de fiesta para la iglesia. Vamos a terminar esta jornada, si el Señor lo permite, estando unos minutos nomás en ese nuevo lugar que Dios nos ha regalado. Y yo particularmente siento una emoción muy especial. No es la primera vez que me tocó. Nosotros cuando comenzamos en la iglesia que junto con otras 4 matrimonios fundamos en Buenos Aires, nos congregamos en una iglesia que era la iglesia anglicana en Villa Devoto, que nos facilitó sus instalaciones, pero desde el primer minuto empezamos a buscar un lugar donde sería el futuro de nuestra iglesia. Y una tarde de sábado con los chicos los llevamos al circo. Salimos de nuestro lugar en Devoto, íbamos a Palermo donde estaba el circo, y pasamos ahí nomás, apenas salida de la estación, por un terreno que estaba en venta. Y yo sentí en ese momento que ese era el lugar para la iglesia en el futuro. Se lo comuniqué a mis hermanos copastores, se pusieron rápidamente en marcha y esa propiedad se compró. Y a los 3 años aproximadamente teníamos edificada la capilla para la iglesia en Devoto Centro. Pasaron los años, creo que 5 años pasaron, nos quedó chico el lugar, nuevo, una capilla hermosa, con techo tipo a los ingleses, ¿vieron? Techo de tejas, 45 grados de pendiente para los que entienden de construcción, unas cabriadas impresionantes que hubo que subir ahí arriba. Como yo fui el proyectista y el director de obra de esa obra, todo el mundo se acordaba de mí cuando subían semejantes cabriadas con un peso brutal a una altura de casi 5 a 6 metros de altura. Pero nos quedó chico. Y entonces empezamos a buscar de nuevo un nuevo lugar más grande. Y otro de los pastores esta vez, pasando también por una calle ahí en el barrio nuestro, encontró un lugar que era el doble de grande en cuanto a superficie de terreno que el que teníamos. La iglesia de Villa Devoto Centro hoy tiene un nuevo templo ubicado en ese lugar. Ahora fíjense qué extraordinario. Nuestro pastor Silvano, pasando por la calle Alén, vio el lugar donde vamos a ir a ver hoy. Y el Señor le indicó que ese era el lugar para nosotros. No había cartel, no había nada. Él se interesó a ver si el propietario vendía eso. Y hoy tenemos el lugar de Alem. Gloria a Dios por lo que Dios hace a través de sus hijos
ponerle la visión de lo que tiene que ser la iglesia en el futuro. Vamos a aplaudir al Señor desde lo profundo de nuestro corazón por este regalo maravilloso que el Señor ha hecho. Gloria a Dios por esto. Esta tarea fue comenzada hace más de 50 años por nuestros hermanos Sebastián y Rosita. Y hoy nos encontramos frente a un desafío maravilloso que Dios nos está poniendo en las manos. Un nuevo lugar, un nuevo desafío. Y siempre un nuevo lugar y un nuevo desafío presume un salto de calidad espiritual en la vida de aquellos que somos sus hijos. Nada pasa igual, todo tiene que cambiar. Lo cambió en nuestras vidas, nos está cambiando en nuestras vidas en el día de hoy. Y yo creo que, resumiendo, hay 4 cosas, 4 actitudes imprescindibles que debemos observar hoy cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Cuando aprendíamos aritmética en el colegio primario, nos enseñaron a sumar, nos enseñaron a restar, nos enseñaron a hacer cuentas donde había términos positivos para sumar y términos negativos para restar. Y yo un poco pensaba lo que es la vida muchas veces del cristiano del día de hoy. Hay algunos que restan. Siempre para restar se necesita un término antes para poder hacerlo. Algunos que un día le dijeron al Señor que entrara en su corazón. Se arrepintieron de sus pecados, condición necesaria y suficiente, y le pidieron a Cristo que entrara en su corazón, y el Señor entró y les dio nueva vida. Pero a partir de ese momento desaparecieron. Empezaron con un valor positivo en sus vidas, pero después empezaron a restar. Y nos pasó más de una vez esto, ¿no? Veíamos a la gente, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con la otra? Hay otros cristianos que desde el momento que se convirtieron empezaron a sumar valores positivos en su vida. Y hay otros, que yo creo que somos la gran mayoría, en los cuales también me incluyo, donde aparecen términos positivos y términos negativos. Y tenemos un resultado final. Porque uno suma un término más, menos tanto, más tanto, menos tanto, menos tanto, igual, un resultado final que siempre lo vamos a tener. Ahora, lo interesante es que cuando más términos positivos tengamos, el resultado final es mayor. Me encantan los números a mí, ¿no? Las matemáticas que no le gusta a nadie, yo era el primero que no me gustó, es lo que hoy, después de tanta experiencia, tantos años, me encanta. Porque los números gobiernan el mundo. Ahora, ¿cuál es la situación nuestra de cada uno en particular en el día de hoy? Yo creo que este inicio de esta nueva y maravillosa etapa que nos toca como iglesia requiere imprescindiblemente que los términos espirituales de nuestras vidas siempre sumen. Estamos escuchando todos los domingos, ¿no? Del nuevo nivel. Estamos escuchando de sumar, donde cada uno de nosotros delante de Dios tiene la responsabilidad de aportar su granito de arena espiritual para que podamos sumar para una etapa exitosa que sin lugar a dudas les espera a la iglesia. Nos vamos a trasladar a un predio con el triple de capacidad que tenemos en el día de hoy, con el triple de superficies. Yo el otro día lo veía desarmado, eso digo, cada vez es más grande. Y lo extraordinario de todo esto, que ese lugar, y no es profetizar, ese lugar se va a llenar igual como en esta mañana acá. Qué maravilloso, ¿eh? Cuando uno se anticipa y ya ve lo que va a pasar. Pero, mis queridos hermanos,
Yo creo que esos 4 términos y actitudes frente a este nuevo desafío son los que van a sumar en nuestra vida espiritual, porque tienen que sumar. La primera actitud es oír. La segunda actitud es profundizar. La tercera actitud es poner en práctica lo que hemos profundizado. Y la cuarta es transmitirla a los demás. Fíjense que si yo quiero vivir una vida positiva, sumar en mi vida espiritual, lo primero que tengo que hacer es oír. Todo esto se refiere a mi situación respecto a la palabra de Dios, que es la Biblia. La última vez hablamos que es viva y eficaz, ¿no es cierto? Como espada de 2 filos. Pero la Biblia es la clave para nuestra vida espiritual. Porque un día oímos. Hoy seguimos oyendo, En la celebración de los domingos escuchamos el mensaje que Dios nos transmite. Durante la semana, en los grupos que nos reunimos, escuchamos de la palabra. Escuchamos la palabra en la radio. Hoy me decían que me habían escuchado a mí. Bueno, debía de ser un desastre eso por radio. Y cuando nosotros oímos, Dios opera maravillas en nuestra vida espiritual. Dice Hebreos 1:1 que en los tiempos antiguos Dios había hablado a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Si Dios nos habla, yo oigo. Es lo primero que tengo que hacer. Efesios capítulo 1 dice, oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, creímos en él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El oír es clave para empezar a sumar en nuestra vida espiritual. La segunda cosa, profundizar la palabra. Es la segunda actitud que tenemos que tener. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Profundizar la palabra. Voy a pedir un vasito de agua, por favor, que no me lo trajeron. Profundizar. ¿Cómo hacemos para profundizar la palabra? Yo adopto como método habitual en mi vida abrir la Biblia todos los días. Es la única forma de empezar a profundizar la palabra de Dios. La única manera. Porque es la manera que Dios me habla y me ayuda a crecer. Hebreos capítulo 5 dice que la gran mayoría de nosotros en su momento empezamos a beber la bebida espiritual, la leche espiritual, que fueron las primeras letras que aprendimos de la palabra de Dios, pero hay una crítica en ese sector de la palabra que dice que hay muchos que se quedaron tomando leche, en vez de empezar a tomar alimentos sólidos. Es como si fuera un bebé recién nacido que toma leche y se pasa la vida tomando leche. Es inconcebible. En algún momento, que es un momento de gran alegría para nosotros como padres, empieza a comer alimentos un poco más sólidos. Gracias. Sí. La Biblia dice que tenemos que crecer en ese párrafo de Hebreos 5. Y agrega, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a deducir? ¿Cómo vamos a saber qué es bueno y qué es malo si no nos alimentamos sólidamente de la palabra de Dios? No hay forma. Tenemos que profundizarla. Tenemos que estudiarla, tenemos que aprenderla, tenemos que masticarla. A veces dice, ¿bien la masticación? Hay que masticar la palabra. Pero si la Biblia no la abrimos nunca, es imposible. No hay arte de magia en esto.
Como nos preparamos en la vida intelectual, a muchos nos tocó, nos sigue tocando, nos preparamos para tener un oficio, una profesión, así sea trabajar lo que sea. Tiene una preparación previa. No puede haber vidas espirituales sólidas si no hay una preparación previa a través de la palabra de Dios. Un cristiano que hoy no ora, no abre la Biblia para verla, no se congrega, no conoce las necesidades de los demás, se está suicidando espiritualmente. Ahora, hay mucha gente que le gusta suicidarse. No es un problema mío, no es un problema tuyo, pero hay mucha gente que pareciera que le gustaría suicidarse. Y hay muchos cristianos hoy que hay temáticas de la Biblia que ni siquiera se les pasa por la mente investigar, que se están suicidando espiritualmente. Yo más de una vez lo he repetido. La gran mayoría de la iglesia del Señor hoy en el mundo no sabe que Jesucristo está a las puertas por regresar para venir a buscar a sus hijos como lo ha prometido. Y no hay ninguna duda que cuando se amputa el mensaje evangélico, se está falseando el mensaje evangélico. Y la Biblia dice que aquellos que falsean el mensaje van a ser maldecidos por Dios. No es un problema mío, que intento transmitir la verdad permanentemente, pero es un problema para todos los demás, Y lo peor del asunto no son que no solamente no se transmite, sino que el pueblo tampoco sabe. Porque si yo soy el responsable de transmitir la verdad del Evangelio, voy a dar cuenta de todos ustedes si no transmito la verdad del Evangelio. Ese es el gran drama que tenemos aquellos que es muy lindo subirse a un púlpito para poder transmitir la palabra, pero somos responsables de todos ustedes. Por eso tenemos que decirle a ustedes, métanse a estudiar la Biblia y a profundizarla. Porque es la clave para este tiempo que nos toca por delante. Independientemente de la dificultad brutal que el mundo vive, nosotros tenemos que ser luz en esta nueva etapa que comenzamos. Y no hay otra manera de crecer, de profundizar a través del alimento sólido que la palabra de Dios nos da. Ahora, la tercera cosa, la tercera actitud que tenemos que tener es ponerla en práctica en nuestras vidas. Porque yo puedo saber mucho de ingeniería, pero si no la pongo en práctica, construyendo obras, diseñando, calculando, etc., a mí no me sirve para nada. Tiene que haber una práctica. La práctica en la vida cristiana consiste en poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Porque si yo quiero dar un testimonio personal mío, yo tengo que demostrarle a la gente que soy diferente. Si no hay previamente un alimento sólido, yo no puedo poner en práctica en mi vida esto. Hebreos dice que nos tenemos que mantener sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después viene el remate final. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El traslado desde acá a Alem se está produciendo en ese día que se acerca, que es el día del regreso del Señor para venir a buscarnos. Hay una coincidencia brutal entre estas dos cosas. Es decir, un tiempo muy corto por delante, pero que lo tenemos que hacer ya, efectivo y rápido. Hay una urgencia para el paso siguiente, la actitud siguiente.
Pero previamente yo tengo que poner en práctica en mi vida lo que aprendí de la palabra. Como nos podemos dar cuenta, estamos sumando. Ya tenemos 3 términos sumados. 3 actitudes sumadas que cada uno de nosotros tenemos que tener. Pero la cuarta y última es transmitirla a los demás. El cumplimiento de la Gran Comisión fue al principio para los apóstoles. Pero eso se fue a lo largo del tiempo, digamos, incrementando, diseminándose. Y hoy los apóstoles del Señor somos cada uno de nosotros que tenemos que transmitir la palabra, como dice en la Biblia, la Gran Comisión, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Saben por qué hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Porque la iglesia tiene que crecer. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ahí vemos las giras que el apóstol Pablo hacía. Visitaba diferentes iglesias para poder ver en qué situación de espiritual estaban y transmitir el informe a los ancianos en Jerusalén. Así era la tarea del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pero había 2 cosas fundamentales que él veía en las iglesias, o tenía que ver en las iglesias, y uno, que se fortalecían en la fe. Crecían en la fe aquellos que tenían a Jesucristo en su corazón. ¿Y cómo crecían? Con alimento sólido. Pero había la otra característica de las iglesias, es que crecían en número. ¿Qué significaba? Que había nuevos que se convertían y se agregaban. Quiere decir que había un doble crecimiento de los que estaban adentro y de los que entraban de afuera para adentro. Pero ¿quiénes tenían la responsabilidad mayor? Los que estaban adentro. Los que sintieron del Señor ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy estamos en condiciones de poder hacerlo cada uno de nosotros en muchas maneras. Hay muchas formas de poderle transmitirle el Evangelio a otro. No solamente invitándolo a una celebración del día domingo, no solamente invitándolo al grupo de vida, sino, qué sé yo, armando, estamos intentando con Eva hacer un poco esto, armando por ahí un té, un café en casa con y tratar de invitar a gente que todavía no conoce al Señor. Es decir, una tarea que si uno no puede hacer una cosa, puede hacer otra, pero todos estamos en condiciones de transmitir el Evangelio para poder llegar a otros que todavía no conocen al Señor en sus vidas. Esta es la cuarta actitud, transmitir la palabra. Y fíjense que es el cuarto término positivo. Estamos sobre la tierra como cristianos. Por ahí tenemos dificultades porque no todo es positivo y a veces es negativo. Y eso por ahí no depende de mí, depende de las circunstancias, lo que fuera, y término negativo. Y hay otros sí que dependen de mí. Que yo pongo menos esto en vez de poner más esto. Es inevitable, porque la palabra de Dios dice, mire que el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces pareciera que hay un halo misterioso que rodea a algunos, que es como si fueran descendidos del cielo sin pecado. Yo me río de eso. Porque yo estoy seguro que si investigo la vida de esa persona, no sé si es así. Si investigo la familia de esa persona, no sé si es así. Y hay casos que me presentan tremendas dudas. Porque yo digo, ¿cómo este conoce al Señor? ¿Tiene al Espíritu Santo adentro? Y mirá lo que pasó. Ahora, nosotros cada uno tenemos que vivir esta realidad para tratar de mejorar. Porque ¿cómo mejorás vos? ¿Estando bárbaro? No, estando mal. Estando peor, empezás a mejorar, regular, bueno, muy bueno, excelente, sobresaliente. Dios quiere cristianos sobresalientes para este tiempo.
quiere cristianos que sumen, no en cantidad solamente, sino que sumen positivo en su vida espiritual. No hay otra manera de que podamos encarar esta maravillosa etapa que nos espera. Ahora, ojo, empieza por mí. Porque más de uno va a decir, bueno, pero este hombre, tantos años de creyente. No, empieza por mí. Yo estoy viendo a ver cómo hago para agregarle a mi vida espiritual puntos positivos. Yo sé que le he fallado al Señor más de una vez, Madre querida, a veces digo, si el Señor me saca los números realmente como son de abajo del felpudo, por ahí me hace un agujero de eso de novela. ¿A ustedes no les pasa? Qué feo, ¿no? En el día posterior, cuando tengamos que dar cuenta, mirá, tuviste la posibilidad de hacer esto. Y hay una listita de 20 cosas. No las hice. ¿Y qué le voy a decir yo al Señor? ¿Que las hice? La Biblia dice que, 1 Juan, capítulo 1, que el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y se está engañando a uno mismo. Mala perinola. Quiere decir que yo tengo que reaccionar. No sé cuál es mi situación. Nadie puede saber lo que estoy pensando. Dios lo sabe. Y no hay duda que la vida cristiana es una vida de golpes. A veces se nos plantea la vida de rosa de que se soluciona todos los problemas. Yo no sé si el que transmite está en otro planeta. A mí por lo menos no me toca. Anoche veníamos bárbaros, yo preparándome para el mensaje, etcétera. Y a última hora me llega la noticia de que mi hijo menor está con 39 grados de fiebre. Después de haber pasado casi una semana y pico con gripe en la casa, salió y recaída. Y la verdad, me mató. Aprovecho la oportunidad que tengo para pedirles que oren por la salud de mi hijo menor. Esta mañana me levanto, trato de aumentarle la temperatura al calefactor y empieza a sonar con un ruido raro. Es nuevo, nunca pasó. Digo, este va a volar por los aires. Agarré, lo puse en piloto. Le digo, ya me pasó anoche una vez, me puede pasar otra hora. Esta es la forma que el enemigo actúa. Vos haces todas las cosas bien, pero él se encarga de buscar el agujerito donde vos fallás para meter una bomba ahí adentro. Mis hermanos, estamos frente a un desafío impresionante. Somos los responsables de que ese desafío tenga éxito y agrade al Señor. No sé si cuando hablemos desde el púlpito que tendremos ahí adelante se va a escuchar al fondo. Es muy grande eso, Pero si lo llenamos, la acústica dice que vuelve. Entonces llega, vuelve, es decir, tiene que estar lleno, no tiene que estar vacío ese lugar. Porque si no, retumba, hay eco. Está bien, acá está el eco de Tandil, pero no importa. Nosotros tenemos que evitar que haya eco llenando todo eso. Y cada uno de los responsables primero es estar, es decir, congregarnos. Dios lo dice en su palabra. Está bien, vos podés faltar algún domingo, podés faltar 2 o 3 domingos seguidos. Nos pasa a nosotros, a mí también me pasa. ¿Viste? Pero que eso no puede ser una costumbre. Todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Y estas 4 actitudes imprescindibles que tenemos que tener en esta nueva etapa que comenzamos es la clave para que la obra del Señor en Tandil sea otra cosa. Yo siento que estoy en una congregación que va a cambiar esta historia en esta ciudad.
Y cada uno de nosotros somos responsables de cambiarla. Clave, cambiar nosotros. Tomarnos de la palabra de Dios. Tomarnos de los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros y para la iglesia del Señor. Sabiendo que estamos en un tiempo especial, un tiempo final, donde este regalo de Dios a través de su gracia, de una salvación gratuita a través de Jesucristo, está tocando a su fin. Leía esta mañana, en Europa ayer empezaron a caer rayos desde el cielo en Francia, en Alemania y en Polonia. Y hubo un montón de chicos heridos, especialmente, hay 2 muertos. Y en Alemania, donde hay 43 damnificados, ni siquiera llovía. Y los rayos cayeron igual. Señales del cielo de este tiempo final que nos está tocando. La costa en esta semana vivió la explosión de un meteorito en el mar, a la altura de Pinamar. Se asustó todo el mundo, ¿no? Un bólido dijeron que era, se cayó. Y anteayer, algo luminoso en el cielo, toda la costa, desde Pinamar hasta Miramar. Nadie sabía lo que era, hasta que la NASA dijo que era una especie de globo que ellos lanzaron para investigación, etcétera, etcétera, pero hasta que la noticia llegó, un julepe bárbaro. Entonces, entre las cosas reales y las cosas que no son tanto, están haciendo que empecemos a vivir en un cierto temor, que es lo que el enemigo de nuestras almas quiere. Que vivamos en temor. Pero lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario. Tomar una actitud positiva, 4 de ellas las mencionamos en esta mañana, para poder enfrentar los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios, porque el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, que es la que opera para ayudarnos a superar todas las dificultades que nos puedan venir. Gloria a Dios, porque sabemos que el Señor va a operar de una manera maravillosa en cada uno de nosotros. Que en esta mañana podamos salir de este lugar pensando qué hermoso lo que nos espera. El día que esté ese techo puesto y estemos nosotros ahí, las paredes limpias como se están limpiando, es decir, hay un montón de cosas hermosas que están pasando. No desaprovechemos esta brutal oportunidad para cambiar nosotros también. No solamente el edificio, sino cambiar nuestras vidas espirituales de manera que a partir de ahora agraden a Dios como corresponde y como nunca antes. Como dije yo, lo repetí varias veces, ahora o nunca. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo esto. Gracias, Roberto. Regalo del Señor. Está para quedarse delante del Señor y que esto trabaje, ¿no? En un ratito queremos nosotros ir acá al predio, queda a 3 cuadras. Y la verdad es que la obra formalmente, aunque hace mucho se está trabajando, pero hace una semana se está ejecutando. Y la verdad que lo que queremos ir allá es ir a orar, a dedicar ese lugar. Tenemos obreros trabajando en altura, está todo encuadrado, desde los seguros, hacer las cosas muy bien hechas. Pero está bueno que como iglesia vayamos a orar, nos va a llevar 10 minutos, agradecerle a Dios. Pero yo quiero desafiarlos, no sé si ustedes trajeron el ladrillito que hace 2 semanas estamos promocionando, si no, levante la mano ahí, Karen y algunas otras personas, ahí está, le falta el ladrillito, no se preocupe que se le puede caer en la cabeza, no va a pasar nada.
Y mientras quiero hacer esta parte, el Señor puso en mi corazón de invitar a los pastores que me acompañen, a Guille, a Gaby, Sandra, Franci. Bueno, está lleno de gente con trabajo pastoral acá. Somos realmente personas muy bien acompañadas, porque la obra no es de uno ni de dos, es de todos. Así que quiero que me acompañen acá arriba, vengan. ¿Trajiste el ladrillito? ¿Sí? Bien, bien, Me gustó lo de Roberto. Y los cristianos tienen que ser sobresalientes para este tiempo. ¿Sabés qué nota tiene un sobresaliente? El 10. ¿Es ahora o nunca? ¿Qué desea Dios? Lo mejor. Simplemente los quiero hacer pasar. Guille está en alguna otra actividad. Simplemente decirles que nosotros no estamos construyendo paredes, edificios, sumando cosas. Honestamente, si ese fuese nuestro sueño, es un sueño muy pobre, muy barato. Lo que estamos haciendo es invirtiendo nuestras vidas y todo lo que tenemos para que se construya el reino del Señor en la ciudad, porque el reino bendice a la gente. Y Dios está obrando de una manera increíble, chicos, todas las semanas. No tiene que ver con ladrillos de esto, tiene que ver con cosas que establecen la obra de Dios entre nosotros. El próximo domingo vamos a tener muchos testimonios. Dios está ya obrando entre nosotros. Eso es el bien, el patrimonio de la iglesia, que el Espíritu Santo se mueva. El domingo que viene ya estamos consagrando ofrendas que salen para la India, ofrendas, porque la iglesia es una iglesia, como bien dijo Mónica, que tiene que usar todo para bendecir. De eso se trata, personas, que el reino sea conocido. El próximo domingo ya vamos a tener en la entrada una canasta grande, porque hay hermanos que están pasando necesidad y hay gente que dice, yo puedo llevar algo para poder compartirles. Esa es la iglesia del Señor. Estamos edificando cosas que valen la pena en el reino de Dios. Los lugares son circunstancias, son lugares, pero la obra de Dios tiene que crecer a través de cada uno de nosotros. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué problema les metí con el tema del papelito, no? Hace poquito hemos compartido que la obra es grande y es extensa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, antes de traer tu papelito, vamos a cantar todos. Estos no saben ni qué vamos a cantar, pero no se preocupen. Si la obra es grande y es extensa, necesita trabajo de todos, no de alguien solo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Si la obra es grande y extensa, yo debo tomar responsabilidad por mi parte. Si la obra es grande y extensa, no debo sobrecargar al que trabaja fielmente. Que no pase como en casa, que siempre todo está hecho, pero normalmente en nuestra cultura todo lo hace mamá. Que no lo haga mamá en la iglesia, sino que todos tomemos nuestra responsabilidad. ¿Se animan? ¿Sí? Si la obra es grande y extensa, debo trabajar y defender lo que es mío. ¿Cómo se edifica la obra de Dios? Con nuestro trabajo, pero también espiritualmente, orando, cubriendo, bendiciendo. Esto es espiritual. Por eso, si la obra es grande y extensa, debo estar involucrado en donde Dios está bendiciendo. Y quiero decirte algo desde mi corazón antes que cantemos. Que todo lo que podemos darle al Señor tiene que salir desde el amor de nuestro corazón. Porque San Pablo dijo, lo puedo hacer todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Todos los cristianos vivimos la primer milla. Hacemos lo que tenemos que hacer. Pero el Señor dijo que sus discípulos son de la segunda milla. No hago solamente lo que me corresponde hacer, sino que la segunda milla es la milla del amor, del sacrificio, de ir más allá, porque es lo que yo tengo para el Señor. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.